Hola, bienvenidos a Mujer de Libros, el lado sexy de los libros. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mujer de Libros. En esta ocasión te voy a presentar la reseña de Inteligencia Emocional, Sana tu Ser, de Alexa Smith. Y en los siguientes 2 capítulos, prepárate porque voy a seguir hablando de inteligencia emocional. Y entre uno de ellos se encuentra un libro que te ayuda a aprender a controlar tu ira y mejorar tus relaciones. ¿Por qué es importante aprender sobre inteligencia emocional y la gestión de las emociones? Bueno, seguramente en más de una ocasión tú has escuchado el término inteligencia emocional y la importancia que ésta tiene hoy en día. No solo se trata para conseguir un mejor empleo, sino para poder relacionarte mejor contigo y con tus emociones. Cuando tú tienes conciencia de qué manera trabajan tus emociones, puedes hacerlas tus aliadas, en vez de esas pequeñas piedritas que te van complicando tu existir. Las emociones son esa brújula que te guía a través del camino de tu propia vida. Y si las emociones son esa brújula, pues lo mejor que podemos hacer es acercarnos a aprender un poco de ellas. ¿Y qué mejor manera que a través de un libro? Y en esta ocasión te presento un primer libro que es pequeño y es ideal porque te empieza a adentrar al término de inteligencia emocional y qué son las emociones. Existen una variedad y un sinfín de libros sobre inteligencia emocional, pero primero quiero presentarte este libro porque leerlo te va a ayudar a valorar los siguientes libros que te voy a presentar. Es un libro en el que tú aprenderás a identificar y a controlar tus emociones para sanar tu ser y así romper por fin la cadena de autosabotaje que hasta ahora te ha sujetado. Y en sí, ¿qué son las emociones? Alexa Smith nos comenta que las emociones son en esencia impulsos que nos llevan a actuar y son esos programas de reacción automática con los que nos ha dotado la evolución. Cada emoción desempeña un papel único en nuestro repertorio emocional. Por ejemplo, cuando nosotros sentimos enojo, aumenta el flujo sanguíneo en las manos, el ritmo cardíaco y la tasa de hormonas como la adrenalina, y generan la cantidad de energía necesaria para acometer acciones vigorosas. El miedo retira la sangre del rostro y fluye a la musculatura esquelética larga, favoreciendo así la huida. Cuando el cuerpo se paraliza, es un modo natural de calibrar si es mejor esconderse que huir. No sé si te ha pasado que vas cruzando la calle y de repente viene un auto que tú no te esperabas porque venías distraído y puede que te quedes paralizado del miedo y te quedes ahí en vez de moverte, si no es que alguien te empuja y te salva prácticamente la vida, o corres. Y esas son las dos versiones del miedo. Nuestro cuerpo, ya sea que tenga esa a la acción de paralizarte o tu modo natural de huir de una situación peligrosa. Bueno, después tenemos la felicidad. Y la felicidad, a diferencia de las otras dos emociones que te he platicado, consiste en el aumento en la actividad de un centro cerebral que se encarga de inhibir los sentimientos negativos y de aquietar los estados que generan preocupación, al mismo tiempo que aumenta el caudal de energía disponible.
Es por eso que es la búsqueda em, ideal. De hecho, la inteligencia emocional tiene su base en el término de la felicidad, ya sea que seas, o sea, el objetivo de la inteligencia emocional es que tú seas feliz. Sin inteligencia emocional, la probabilidad que seas feliz es mínima. Sin embargo, no te preocupes, nosotros podemos aprender de las emociones si sabemos identificarlas y podemos gestionarlas adecuadamente. Y entre otras cosas, nuestras respuestas emocionales son sin duda un instrumento eficaz de supervivencia, pero quien no aprende a dominarlos puede verse envuelto constantemente en serios problemas. Yo creo que tú has visto en más de una ocasión a una persona que reacciona con una ira excesiva ante una situación de la cual no tuvo control, de la cual se siente frustrado. Y entonces su manera de afrontar el hecho es mediante la rabia o la ira, pero de una manera desmedida. De tal manera que no reconoces a esa persona por un comportamiento irracional, porque se dejó llevar por la emoción, no supo identificar el pensamiento que inició una cadena de pensamientos negativos que a su vez generaron una reacción o bien la emoción de la furia. Por ende, pues termina con unas situaciones de mayor conflicto que no ayudan a resolver su problema, sino que empeoran tanto su autoestima como la imagen que tiene hacia los demás. Es por ello que el reconocer el pensamiento o esa semilla que empieza a germinar en nuestra mente y comienza a generar más pensamientos negativos, es identificarlos para poderlos frenar en un momento dado y poder controlar esas reacciones negativas que no queremos que aparezcan. Y bueno, pues las personas triunfadoras no es que tengan talentos superiores, sino que buscaron mejorar sus habilidades e incluso aprendieron de sus puntos vulnerables. Cambiaron los no por un tal vez, porque el triunfo tiene que ver más con impulsos y determinaciones que con grandes talentos naturales. Son estas personas que saben gestionar sus emociones y que las ocupan a su favor para automotivarse, para tener mayor autoestima, mayor autoconfianza, que son personas que saben cómo aprender de cada uno de esos fracasos que se les van presentando y poder llegar a superarlos con un coraje o con una determinación tal que puedan lograr las metas que se propongan. Y la frustración no la ven como tal, sino aprenden de esas situaciones que los impulsa a ir adelante. Es esa manera de ocupar el coraje de una manera positiva. El poder ocupar el amor a lo que realizan como un vehículo que los transporte sin paradas en el camino para poder llegar a donde quieren. Pero supongo que también has conocido personas que son muy hábiles, pero son demasiado perezosas y no saben controlar sus emociones. De modo que el talento no es una ventaja especial si no se sabe aprovechar, pues a veces este tipo de personas que tienen un talento, bueno, que los talentos, déjame decirte, que se desarrollan en base a la práctica, pues estas personas que se enfrascan en situaciones emocionales que se les salen de control porque no están acostumbrados, no están en contacto íntimo con su ser, no son conscientes de sus pensamientos y no son conscientes, al no ser conscientes de sus pensamientos, pues se desatan emociones o reacciones que ellos en un momento dado no pueden frenar. Que claro, todos podemos canalizar la energía de nuestras emociones a nuestro favor, pero esto requiere de educación y es por eso que te presento como primer
libro, este libro de inteligencia emocional, Sana tu Ser, ya que es una buena introducción al tema. Y bueno, las personas que han desarrollado adecuadamente las habilidades emocionales suelen sentirse más satisfechas porque son más eficaces y más capaces de dominar los hábitos mentales que determinan la productividad. Es lo que llamamos enfoque y, por ejemplo, si tú tienes un objetivo o una meta y de repente tienes un obstáculo, no te enfrascas en la tristeza ni en la autocompasión, sino aprendes de ese pequeño tropiezo para saber en qué puedes mejorar y poder restaurar y reencaminarte hacia los objetivos que te has planteado. Es decir, por ejemplo, puedes identificar qué habilidades son las que te hacen falta pulir y en ese momento pues escoges el entusiasmo, te tomas de la mano con la voluntad y puedes encaminarte al logro de cada uno de tus objetivos. Alexa Smith nos menciona dos términos importantes, que es la inteligencia interpersonal, que consiste en la capacidad de comprender a los demás. Cuáles son las cosas que más les motivan, cómo trabajan y cuál es la mejor forma de cooperar con ellos. Es importante la inteligencia interpersonal porque es la base de nuestras relaciones sociales. Si tú te consideras una persona empática, seguramente sabes de qué se trata esta inteligencia interpersonal, porque eres capaz de identificar las motivaciones de las demás personas que te rodean y con ello poder trabajar en conjunto sin ningún conflicto. La otra es la inteligencia intrapersonal, que por su parte constituye una habilidad correlativa vuelta hacia el interior, que nos permite configurar una imagen exacta y verdadera de nosotros mismos y que nos hace capaces de utilizar la imagen para actuar en la vida de un modo más eficaz. Y yo creo que en muchas ocasiones has escuchado el conócete a ti mismo, que es la base de un autoconocimiento pleno, de una autoestima, autoconfianza y que nos ayuda a desarrollar una voluntad de acero. El conocernos a nosotros mismos implican muchas cosas, entre ellas nuestras habilidades, nuestras cualidades, nuestros puntos débiles y de qué manera podemos mejorarlos y sobre todo poder ser conscientes de qué situaciones nos alertan o nos encaminan a ciertas emociones o reacciones. Entonces tú al observarte y conocerte, podrás ya sea arreglar esas o prepararte cuando se te presente esa misma situación en el futuro o bien evitarlas, porque hay muchas veces que no necesitamos exponernos a situaciones en las cuales nos encontramos vulnerables, como por ejemplo las malas amistades, personas que no nos están aportando cosas positivas, sino que se pasan criticando, se la pasan eh, manifestando cómo debería ser nuestra vida, etcétera. Entonces no tenemos esa necesidad de exponernos y gracias a la inteligencia intrapersonal podemos saber qué es lo mejor para nosotros. Y lo que te comentaba, podemos estar rodeados de gente que está segura de saber qué es lo mejor para nosotros y con qué frecuencia. Llegan a la conclusión a veces de que no somos aptos para determinadas situaciones. Mi pregunta es, ¿estamos dispuestos a seguir escuchando? Y aquí cabe destacar a una de las frases de Cabot Robert, que dijo que hay muchas personas que no quieren hacer el viaje solas.
Entonces asumen la posición de expertos que critican los viajes de los demás. Son lo que se conoce como gente tóxica. Y la gente tóxica es aquella que siempre opina sin que se lo pidan, que es experta en observar los actos ajenos, pero nunca ha conseguido nada para sí misma. De modo que la inteligencia emocional también tiene que ver con el hecho de saber descartar los comentarios y actos de los otros que no nos benefician y que por el contrario intentan degradarnos como personas. Pero, ¿de qué manera llegamos a dominar nuestras propias emociones? Y para ello, Alexa Smith nos proporciona 5 competencias principales que a continuación te comparto. 1. El conocimiento de las propias emociones. Lo mismo, el conocimiento de uno mismo. Es decir, la capacidad de reconocer un sentimiento en el mismo momento en que aparece. Esto constituye la piedra angular de la inteligencia emocional. Como ya te lo repetí anteriormente, todo comienza con un pensamiento. Y si ese pensamiento, sobre todo si es negativo, lo alimentamos con más pensamientos negativos, no es raro que se manifieste en nosotros una actitud o una reacción negativa o una emoción que nos haga sentir mal, tristes, deprimidos, ansiosos, enojados. Entonces es esa manera de autoobservarnos y de ser conscientes qué tipo de pensamientos son los que se repiten constantemente para poder frenarlos en el momento en el que quieran manifestarse en nuestra vida. Bueno, la competencia número 2 es la capacidad de controlar las emociones. La conciencia de uno mismo es una habilidad básica que nos permite controlar nuestros sentimientos y adecuarlos al momento. El controlar las emociones no es más que, por ejemplo, mencionemos el caso de una persona que no se siente apta para realizar un trabajo. Siente que no es tan competitiva y entonces comienza a repetirse pensamientos como no soy bueno para nada, no sirvo para esto, y cómo es que los demás son tan buenos, a mí no me va tan bien, seguramente tengo mala suerte y un sinfín de pensamientos negativos que lo llevan a un estado de tristeza. Si no es capaz de gestionar la tristeza adecuadamente y poder indagar la raíz, que en este caso son los pensamientos negativos, entonces esa tristeza lo puede orillar a una depresión, ya que la depresión es una tristeza prolongada y puede que tenga una depresión leve y con el tiempo una depresión crónica. Y entonces esta capacidad de no controlar sus propias emociones lo lleva a una situación en la que ya tendrá que hacer equipo con un especialista, ya sea un psiquiatra o un psicólogo, para poder desenredar todas estas emociones que están generando cierto malestar. Y las personas que carecen de la habilidad de controlar sus emociones tienen que batallar constantemente con las tensiones desagradables, mientras que por el contrario, quienes destacan en el ejercicio de esta capacidad se recuperan mucho más rápidamente de los contratiempos de la vida. La competencia número 3 es la capacidad para motivarse. El control de la vida emocional es un objetivo que resulta esencial para mantener nuestra atención, la motivación y la creatividad. Esta capacidad para automotivarte tiene que ver con tu actitud ante el fracaso o todos esos obstáculos que se presentan en tu camino. También es tu capacidad de enfrentar a las frustraciones,
¿Cómo actúas tú ante la frustración o hacia una situación que salió de tu control? Em, si te das por vencido rápidamente porque las cosas no salieron tal y como tú querías en este día, entonces hay que hacer una revisión justamente de qué pensamientos están orillando a esto y poder educar a tus emociones em, desarrollando tu inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional no es que se nazca con ella o no, no, es una habilidad que podemos desarrollar, que podemos educar día con día. ¿Cómo? Observándonos. No hay otra manera. La cuarta competencia es el reconocimiento de las emociones ajenas. Esto es la empatía. Y finalmente, pues la empatía es una de las cualidades importantes para poder relacionarnos adecuadamente con las personas que nos rodean. Pero ¿cómo vas a poder reconocer las emociones ajenas si aún no has trabajado con tus propias emociones? E inclusive, pues es probable que ni siquiera conozcas qué son las emociones. Y es por ello que es indispensable tener la información adecuada a la mano para poder familiarizarnos con nuestra educación emocional. Las personas empáticas suelen sintonizar en todos los ámbitos sociales porque ellos saben distinguir lo que las personas necesitan o quieren. La quinta competencia es el control de las relaciones. El arte de las relaciones se basa en buena medida en la habilidad para relacionarnos adecuadamente con las emociones ajenas. Y pues, o sea, no simplemente es un beneficio conocer nuestro estado emocional, sino saber identificar cómo se encuentran los de nuestro alrededor. Imagínate la siguiente situación. Entras a un cuarto y ves que tu jefe está molesto. Y si tú ignoras esas señales, es probable que seas tú el blanco, te desquite. Y el poder observar en los demás sus gestos, sus posturas, su mirada. Hay una cantidad sin fin de señales que nos indican cómo están los demás. Solo es cuestión de ser observador y poder identificar en las otras personas las emociones que también nosotros sentimos. Y es por eso que es importante familiarizarnos con nuestras propias emociones. Y bueno, Alexa Smith dice que las personas incapaces de reconocer cuáles son sus propios sentimientos son las personas que podríamos llamar analfabetos emocionales. En ciertas personas, esta sordera emocional constituye una especie de olvido de los mensajes que nos envía nuestro cuerpo en forma ya sea de jaqueca crónica, dolor lumbar o ataques de ansiedad. Toda emoción tiene su repercusión física cuando no es controlada y tiende a desbordarse constantemente. Así que la conciencia de uno mismo constituye una especie de barómetro interno que nos dice si la actividad que estamos llevando a cabo o la que vamos a emprender merece realmente la pena. La conciencia de nosotros mismos y de lo que estamos sintiendo nos proporciona una brújula segura para armonizar las decisiones con nuestros valores más profundos. Y bueno, en este pequeño libro, la autora no solo nos habla de términos técnicos, sino que nos ayuda a gestionar nuestras emociones y responde a las siguientes preguntas. ¿Cómo manejar el enfado? ¿Cómo aplacar la ansiedad? ¿Cómo dominar el miedo? ¿Y cómo manejar la tristeza? Así que en un pequeño libro
puedes tener las herramientas necesarias para poder gestionar estas emociones. Y ya para repasar cómo dominar nuestras propias emociones, voy a repetir las 5 competencias principales. 1. Conocimiento de las propias emociones. 2. Capacidad de controlar las emociones. 3. Capacidad para motivarse. 4. El reconocimiento de las emociones ajenas. Y 5. El control de las relaciones. Y bueno, por el momento es todo. Te recomiendo leer Inteligencia Emocional Sana tu Ser de Alexa Smith. Te comento, es un libro pequeño y es un buen libro para comenzar con términos de inteligencia emocional. Es el mejor libro que he leído sobre inteligencia emocional. Para serte sincera, no. Pero creo que si tú empiezas a leer primero este libro, te aseguro que vas a valorar mucho más el siguiente libro que te voy a recomendar en mi siguiente capítulo, que se llama Inteligencia Emocional, Sana tus emociones, de Marguerite Genet. Y ya teniendo las bases o los conceptos, vamos a concluir este fin de semana con el libro No te enfades más, aprende a controlar tu ira y mejora tus relaciones. Así que este fin de semana, te comento, Mujer de Libros está dedicado a inteligencia emocional y a una de las emociones que más nos cuesta trabajo controlar. Bueno, pues por mi parte es todo. Nos vemos en el siguiente capítulo. Bye. Gracias por escucharme. Te espero en el siguiente episodio. Sígueme en redes sociales como Mujer de Libros, Twitter, Facebook e Instagram.